En Colombia, hablar de salud pública ya no es un tema de hospitales, sino de resistencia. No de los virus, sino de las personas que todavía intentan recibir atención antes de rendirse. Porque si tenemos cobertura universal, pero parece que la universalidad excluye a ciertas zonas del mapa, las zonas rurales, las periféricas o las que simplemente no aparecen en los informes. Acceso inadecuado a servicios de salud. Las historias se repiten, largas filas, citas médicas para dentro de 3 meses, ojo, si tienes suerte. En muchas regiones, el hospital más cercano no está a 2 cuadras, sino a 2 horas. Y eso si el camino no se convierte en una trampa de barro. Infraestructura insuficiente, desigualdad en la distribución y una política de ya veremos que ya se ha vuelto un protocolo estándar. En las grandes ciudades los hospitales colapsan y en los pueblos ni siquiera hay hospitales que se puedan colapsar. Ironías del capitalismo. Pero claro, de poco sirve el edificio si no hay quien atienda adentro. La escasez de profesionales es ya una enfermedad crónica del sistema. Médicos sobrecargados, enfermeras con 3 turnos seguidos y jóvenes profesionales que prefieren marcharse antes de quedarse atrapados en contratos precarios. Porque honestamente, ¿quién no querría trabajar 12 horas diarias para ganar lo mismo que un curso en línea promete en un mes? Ahora detengámonos un momento. Antes de seguir señalando los síntomas, vale la pena hacer un pequeño diagnóstico más técnico sobre quiénes están involucrados, qué factores influyen y por qué el sistema parece enfermarse cada tanto. La salud depende de mucho más que hospitales. Hay factores económicos, sociales y políticos que funcionan como los 3 virus principales del sistema. El factor económico. Colombia destina menos del 7% de su Producto Interno Bruto a la salud, un valor por debajo de países con condiciones similares. Eso significa menos recursos para infraestructura, investigación y salarios dignos. El factor social. La desigualdad sigue siendo el gran enemigo. Las brechas entre el campo y la ciudad no solo son geográficas, son abismos entre acceso, oportunidad y calidad de atención. El factor político. Cada cambio de gobierno llega con la solución definitiva, pero termina reiniciando el sistema como si fuera un celular con fallas. Y spoiler, los virus no se van con reinicios. Así que sí, tenemos un sistema mixto, pero con tanto remiendo que ya parece una colcha de retazos, sin hilo suficiente para mantenerla unida. Luego aparecen las variables, esas condiciones que cambian el rumbo de la salud nacional. Cobertura versus calidad. Aumentar la cobertura fue positivo, pero se hizo tan rápido y sin soporte que hoy tenemos millones de afiliados, pero con servicios estancados. Atención primaria. Se habla mucho de prevención, pero las EPS siguen priorizando la factura sobre el paciente. Tecnología y digitalización. La falta de sistemas integrados hacen que la historia clínica del ciudadano quede fragmentada entre plataformas incompatibles. En pocas palabras, el médico no sabe qué recetó el médico anterior. Distribución de talento humano. El 70% de los médicos se concentran en menos de 10 ciudades principales. En las zonas rurales, los pacientes terminan consultando el Internet, y eso cuando hay señal. Cada variable se combina con la siguiente generando un efecto dominó, donde cualquier cambio mínimo puede colapsar toda la estructura. Y no hay red de seguridad. Ahora hablemos de los actores, los rostros que de una u otra manera sostienen o destraban el sistema. Primero, el Estado, con su papel regulador y financiador, pero que a veces parece más espectador que protagonista. Segundo, las EPS, el gran intermediario entre el paciente y la atención, convertidas en un negocio que debería ser un servicio. Tercero, los hospitales públicos, luchando con presupuestos insuficientes y deudas millonarias, y aún así funcionando como el último refugio de quienes no pueden pagar otro lugar. Cuarto, el personal de salud, que sostiene el sistema con sacrificio, héroes sin capa, pero sin descanso, sin estabilidad y con el sueldo congelado desde hace años. Quinto, la ciudadanía que también juega su papel. La falta de educación sanitaria hace que muchos lleguen a emergencias por casos que podrían haberse evitado. La desconfianza y la automedicación son casi parte del ADN nacional. Es como si todos participaran en una obra llamada El Sistema de Salud Colombiano, donde nadie sabe muy bien su papel, pero todos improvisan.
y aún así el público sigue asistiendo al espectáculo. Lo más preocupante es que estos factores, variables y actores no funcionan por separado, se retroalimentan. La mala distribución del personal agrava el acceso. El bajo financiamiento impacta la infraestructura. La falta de prevención colapsa los hospitales y la gestión política convierte los ajustes técnicos en debates ideológicos sin final. Lo que vivimos no es una serie de errores aislados, es un sistema que con cada parche pierde un poco más de coherencia. Y mientras tanto, la salud, la verdadera, la humana, se convierte en una estadística más, en un trámite que caduca antes que la fórmula médica. Mientras tanto, la población envejece y las enfermedades crónicas aumentan. Diabetes, hipertensión, cáncer. Los pacientes viven más, pero el sistema no se prepara para vivir con ellos. Los mayores de 60 años enfrentan un laberinto de trámites y demoras, como si la burocracia también necesitara medir la presión arterial. La atención preventiva debería ser prioridad, pero parece que solo reaccionamos cuando ya es demasiado tarde, cuando ya el costo humano y económico ya no se puede esconder debajo del tapete. Y es como si todo fuera gratuito, pero no lo es. El presupuesto de salud en Colombia sigue siendo bajo, inestable y muchas veces mal gestionado. Los hospitales públicos sobreviven con cuentas en rojo, mientras los privados bailan al ritmo de los seguros y las EPS. El dinero no alcanza, pero alcanza para discursos. Cada ministro llega prometiendo reforma estructural y termina reformando el discurso del anterior. Y ni qué decir de la prevención. La educación sanitaria parece un lujo cuando debería ser lo mínimo. Programas de prevención que se anuncian con bombos y platillos, pero desaparecen con el cambio de gobierno. Seguimos tratando enfermedades que podríamos evitar y repitiendo los mismos errores. Aunque ya sabemos el diagnóstico, la salud en Colombia no solo se deteriora en cifras, se deteriora en confianza, en dignidad y en esperanza. Curar el sistema requiere más que medicinas, requiere de voluntad, equidad y memoria. Porque un país que olvida cuidar a su gente, tarde o temprano, termina en cuidados intensivos.